13 de julio de 1953, Colombia fue testigo de cómo por primera vez liberales y conservadores tuvieron un mismo objetivo: Rojas Pinilla, el único dictador colombiano del siglo XX. El Partido Conservador parte de principios de tradición, propiedad privada, catolicismo, a diferencia del Partido Liberal, que privilegia el bien público en vez del bien particular. Sin embargo, ambos clamaban una misma solución general: salvar la patria. Entonces fue cuando determiné salvar a Colombia de la anarquía y comprometer todas mis fuerzas y mi honor militar y caballero en la empresa de redimir a la patria, con la conciencia tranquila de haber hecho cuanto me fue humanamente posible para que esta situación no se termine. Julio Cardosa, testigo de los hechos, nos revive cómo fueron las cosas. Todo el mundo, y se oían pasar aviones y todo el mundo estaba perfectamente feliz, dichoso porque tal vez iban a dejar de perseguir a los liberales y se notaba que iba a haber un cambio y todo el mundo estaba perfectamente feliz. 4 años después de esta esperanza se convierte en una vez más en otro recuerdo amargo de la colectividad colombiana. ¿Cuáles fueron los hechos que vio la misión para que Rojas tuviera que abandonar la presidencia sin ningún sector de la sociedad a su favor? Para ese momento de violencia bipartidista se convirtió en un elemento permanente y sin vuelta atrás a la suma del terror que propiciaban los grupos guerrilleros. Subrayan la difícil realidad que están viviendo los colombianos. El historiador Torres comenta sobre las políticas de ultraderecha. En 1946 Mariano Ospina Pérez llega a ser presidente de la República, luego lo va a suceder Laureano Gómez Castro, y este periodo, que es claramente conservador, es uno en el que la violencia se reactiva o se continúa con métodos diferentes y utilizando armas políticas de variada índole. Por ejemplo, se utilizó a la policía, se utilizó a las Fuerzas Armadas como instrumento para golpear al pueblo y como instrumento de partido. Es decir, las Fuerzas Armadas no eran las Fuerzas Armadas del Estado, sino las Fuerzas Armadas del Partido Conservador. Lo único que sé es que perseguían a los liberales en los púlpitos, eso echaban, eso sí lo vi en algún púlpito, echar contra los liberales en muchas partes, decían que era correcto matar liberales. Estas medidas no solo aumentaban la violencia, sino que también dividen el Partido Conservador y le dejan a Laureano el sinónimo de El Monstruo. El 13 de junio, el general Rojas Pinilla se dispone a viajar a Estados Unidos para representar a Colombia ante las Naciones Unidas. Mientras tanto, Laureano Gómez se enfrenta a las críticas de su gobierno. La voz de la institución militar en estos hechos se narra a través del coronel Nicéfano Hernández. Ha sido nombrado para una comisión en el exterior, efectivamente, y los mismos subalternos se encargan de decirle que no viajara porque era naturalmente para poderlo excluir de una posibilidad de que él asumiera el poder, de que él estuviera, digamos, manejando el país en esa situación tan difícil y tan crítica que había en ese momento. El general Rojas canceló sus planes y en el momento de la historia quedó marcado como el día en que Colombia fue gobernada por 3 presidentes. El que había sido elegido por sufragio universal, el que lo había reemplazado, el que había reemplazado a Laureano Gómez, que era Roberto Urdaneta Arbeláez de Formuna Corriente, quien era quien ejercía el cargo en el momento en que se produce el ascenso al poder del general Rojas Pinilla. Incluso el general Rojas Pinilla habló con Roberto Urdaneta Arbeláez para decirle: doctor, usted siga con el cargo, siga ejerciendo la presidencia de la República. Y Roberto Urdaneta Arbeláez le dice: no, en estas condiciones yo no puedo aceptar la presidencia de la República. Y es cuando Rojas Pinilla asciende al poder. La suerte de Colombia está en manos de Rojas Pinilla. Una vez al mando, enuncia la frase por la que será recordado hasta el día de hoy: no insigne, no más depredaciones en nombre de ningún partido político. Paz, justicia y libertad.
Gustavo Rojas Pinilla nació en Tunja en el año 1903. Al cumplir 17 años, inicia su formación en la Escuela de Cadetes de Bogotá y continúa sus estudios en Estados Unidos para obtener 10 años más tarde el título de ingeniero civil. En 1932 se vinculó a tareas de orden militar dentro del gobierno y periódicamente fue durante el gobierno de Gómez que alcanzó su máxima popularidad dentro de las Fuerzas Armadas. El protagonismo de Rojas Pinilla viene de tiempo atrás. En su carrera como oficial de las Fuerzas Armadas, del arma de ingeniero. Eso ya le vale un protagonismo, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, sino dentro de ciertos sectores de la élite colombiana liberal conservadora. El 15 de junio, en 1953, los periódicos empiezan a escribir la nueva historia de Colombia. El gobierno del general Rojas Pinilla ha sido legitimado. Rojas cuenta con el apoyo del expresidente conservador Mariano Ospina Pérez y de los políticos Gilberto del Santo y otros que le ofrecen su respaldo. Llegó al poder mediante la situación que se presentó del vacío y la proposición que le hicieron algunos dirigentes políticos en ese momento. Además, naturalmente, del aprecio y del respeto que tenía de sus subalternos, que naturalmente defendieron su posición, porque era una posición muy patriótica, y esa posición patriótica era la que quería toda la nación. Entonces, Rojas Pinilla llega al poder con la anuencia del Partido Liberal, con la Dirección Nacional Liberal de Alfonso López Pumarejo, de Carlos Lleras Restrepo y de Eduardo Sá. Eso es fundamental, porque fue un golpe de Estado amparado, sustentado y tutelado por el Partido Liberal, de modo tal que Rojas Pinilla llega en ese momento para calmar los odios entre los colombianos. Complacido por sus fuertes alianzas, solo había algo que le faltaba al general Rojas: el amor del pueblo. Esta relación inició fuertemente con la gestión de amnistía a las guerrillas, que le entregaron las armas y crearon la esperanza de alcanzar la tranquilidad dentro de la nación. Rojas Pinilla, cuando toma el poder el 13 de junio, una de sus primeras manifestaciones públicas fue la necesidad de que el país cesara en la violencia y que no hubiera más derramamiento de sangre entre los colombianos. Por lo tanto, la bandera principal de su primer año de gobierno fue la desmovilización de las guerrillas. Fue realmente providencial la llegada de Fernando Rojas Pinilla al poder para llevar a cabo estos contactos con las guerrillas y convencerlos de que se entregaran las armas y se sometieran a la justicia. Eso es lo que hace el general Rojas Pinilla, y por esto se va cimentando en poco tiempo la paz en todas las regiones del país en donde existía la violencia. De consagrar todos mis esfuerzos a crear una atmósfera propicia a la paz, a la justicia y a la concordia colectiva. La paz obtenida mejora la relación de Rojas Pinilla con el pueblo y se termina de consolidar con los beneficios que llegarían gracias a la creación de la Confederación Nacional del Trabajo. Asimismo, para sorpresa de todos los representantes políticos y las élites económicas, Rojas Pinilla decide implementar un impuesto sobre el patrimonio. La obra del Ministerio de Hacienda y de aquellos que pretendían imponer un tipo de modelo económico específico en su propio beneficio no es positivo, el balance no es positivo. Tras un año de gobierno, con más aciertos que desaciertos, el presidente Rojas Pinilla celebra con gran esfuerzo el aniversario de su gobierno militar, con la llegada de la televisión al país. Y el anterior acontecimiento cambia radicalmente la historia del desarrollo de los medios de comunicación en el país y quedaría en la memoria de todos los colombianos. El 4 de agosto de este mismo año es reelegido hasta 1958 por la Asamblea Nacional Constituyente. Se da paso por la creación de la Secretaría Nacional de la Asistencia Social y Protección Infantil, y era la primera vez que se veía de forma tan clara una verdadera preocupación por parte del gobierno frente a las problemáticas de las clases más bajas. Las obras de Rojas Pinilla, pues sobre todo, me parece que tienen ese aspecto importante desde lo publicitario, desde lo domicilio, para la naturaleza popular. Es así que se otorgan becas,
víveres y vestuario, pasan a convertirse en las nuevas principales formas para ganar la popularidad de todo el pueblo. Esta tarea del gobierno estaba a cargo de María Eugenia Rojas, la hija del general. Naturalmente que María Eugenia sí contribuyó yo le he hecho más la responsabilidad de María Eugenia de que aceleró el voto femenino. ¿Sí? Por el hecho de que María Eugenia fue quien tomó parte en ese gobierno, pero parte total y decisiva. Una de las preocupaciones naturalmente de las nuevas fue la educación. En ese sentido, el país ganó muchísimo. Crea también fondos especiales, crea organizaciones especiales para apoyar a aquellos niños especialmente desamparados, entre los cuales se le puede citar Sendas, ¿no? Que dirigió precisamente la hija de él, María Eugenia Rojas de Moreno. ¿Quién se imaginaría que 2 años más tarde sería ella misma la protagonista de un episodio para muchos la matanza, engaño y sangre? Pero entonces, cuando ella entró, iban a comenzar a chiflar, los soldados que venían pusieron mirando al público con los fusiles hacia allá, cerraron las puertas. Recuerdo que cogieron a un señor de cada pierna, un soldado, y lo bajaron escaleras abajo, pegándole la cabeza. Le veía la cabeza en los escalones, ¿sí? Nunca se supo cuántos muertos hubo. El gobierno del general Rojas fue muy cercano al pueblo, muy cercano a los más necesitados. Él estaba muy pendiente de todo, especialmente con aquellas regiones más olvidadas del país. Pinilla utilizó el Banco Popular con fines específicos de enriquecimiento personal. De modo tal que el Banco Popular, podríamos decir que fue un foco de corrupción y de enriquecimiento ilícito. El júbilo colectivo y el deslumbre frente al nuevo juguete que era la televisión dejaron a un lado lo que un mes antes, el 8 de junio de 1954, había sido el primer acto legal frente a la sociedad civil. Uriel Gutiérrez fue asesinado por parte del Batallón Colombia durante una marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional hacia la Plaza de Bolívar. A mi esposo, el estudiante que estaba al pie de él, cayó herido, lo hirieron en el estómago y cayó. Que efectivamente hubo esa masacre estudiantil. Debido a ella, el general Rojas Pinilla y su propio gobierno pierden credibilidad ante la opinión pública, comienza a perderse también el apoyo de la Iglesia Católica. Algunos gremios económicos no ven con buena cara el hecho de el rumbo que iba tomando el gobierno de Rojas Pinilla. Los soldados, algunos les dispararon hacia los estudiantes, otros trataron de disparar un poco más alto. Esta patria que hoy vemos resurgir radiante de sus viejas angustias e incorporarse con risueña estampa a una vida de paz y de justicia. Seguro de su respaldo, el general Gustavo Rojas Pinilla da inicio a una serie de reformas políticas y crea el acto distintivo número 6 para excluir al Partido Comunista. Realmente ahí hay que forzar una cosa, y es que el general Gustavo Rojas Pinilla, pese a su discurso muy populista, no era en absoluto socialista ni un hombre de izquierda. Un buen soldado y era un gran patriota. Él no pensó tanto en las alianzas políticas y por tal razón incurrió en ese error, que es un error político, no incluir al Partido Liberal en la organización de su gobierno. Se requería realmente, era una exigencia prácticamente de orden nacional, que existiera esa unidad. Y ese tal vez es el gran error de su carrera política. La prensa escritora en Colombia ha sido víctima del estado de sitio. Tanto El Tiempo, El Espectador, El Siglo son censurados y dejan de circular. La censura de prensa se impuso rápidamente luego del año 53. Un gobierno dictatorial y represivo no puede permitir que hayan voces críticas en torno a las medidas gubernamentales, no puede permitir que haya oposición, no pueden permitir la actividad de los estudiantes ni de los sindicalistas. En ese sentido, la censura se ejerció
Allí podemos entonces encontrar otra de las razones por las cuales el gobierno fue perdiendo ese apoyo incluso de los sectores populares y de algunos sectores de la élite. También considero que fue un error del general Rojas permitir que se hiciera este tipo de censura, porque en una democracia realmente debe haber total autonomía de prensa, total autonomía de los medios de comunicación, así todas las críticas sean en contra de ese gobierno. Rojas Pinilla se enfrenta a una guerra contra el lobo. Debía retirarse del poder, pero se resiste a poner fin a este capítulo de la historia del país. Como último recurso, decide modificar la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo una nueva reflexión. En 1962, finalmente el Partido Conservador, en una unidad no vista desde el gobierno de Gómez, lleva a que tanto Urdaneta como López Pumarejo se opusieran a las obras del general Rojas Pinilla. El malestar político de los conservadores no se dio a esperar, y junto a Lleras Camargo, como representado del Partido Liberal, se organiza al Frente Civil, que tiene como objetivo quitar definitivamente a Rojas Pinilla del poder. Antes de este ataque, el general Rojas Pinilla no se queda atrás y decide conformar un nuevo partido político. De modo tal que sumado a otros hechos como el de las víctimas de la Plaza de Toros y la represión que llevaba a cabo contra los protestantes, contra los sindicatos y contra todo aquello que significara una oposición a su gobierno, van restándole el apoyo del cual él necesitaba para llevar a cabo sus propios proyectos, entre otros el de crear un partido militar. Fue muy importante, la fue muy importante, sobre todo porque recogía esas iniciativas que no estaban específicamente planteadas en periodos presentados. Sin embargo, respecto de su participación y su capacidad política, por lo menos para ser el poder después de mirar. Los primeros días de mayo de 1957 pasarían a la historia teñidos de una inconformidad hacia el gobierno por parte de todas las esferas. La aprobación de la segunda reelección llegó, aunque la Iglesia retirara públicamente cualquier tipo de vinculación con el gobierno. Creo que por lo menos en Bogotá el pueblo al principio estuvo feliz cuando se hizo el trato con los guerrilleros, ¿sí? Pero después ya no. Después el pueblo, por lo menos en Bogotá, lo que a mí concierne, el pueblo estaba aterrorizado. La paz, que había sido buscada con la amnistía de los grupos guerrilleros hacia 4 años, se sepulta cuando los ex líderes de estos fueron asesinados por el gobierno. Estos hechos y protestas en distintas zonas del país activan un efecto dominó que se había empezado a construir 2 años atrás, dejando a su paso parálisis económicas, bancos cerrados, crisis industrial. Hay también un deterioro respecto al café y eso hace que haya una reducción importante de los recursos. Todos son elementos que empiezan a considerarse. Igual por la Plaza de Toros. Realmente todo eso de los bancos, el banco lo consiguió que cerraran los bancos Alberto Lleras, eso fue totalmente político. Mejor dicho, él fue el que organizó toda esa parte de política que tuvo total respaldo de la ciudadanía. A 5 días de infierno, el 10 de mayo de 1957, se convertiría para el general Gustavo Rojas Pinilla en el fin de su mandato presidencial. Tenemos una junta militar, pero los militares tienen esa capacidad de mantenerse un poco al margen de la guerra de los conservadores. El general Rojas Pinilla era una persona muy humana. Él no quiso permanecer más en el poder para no ver derramar sangre inocente. A las 4 de la mañana llegó una llamada diciendo que había renunciado y la gente enloqueció y empezó a salir a esa hora. Nunca he visto en mi vida una cosa parecida o igual a ese día. Los principales centros urbanos celebran el fin de lo que había de conocerse como la única dictadura del siglo XX en Colombia. Los ataques contra edificios públicos, las figuras del gobierno ratifican en el inconformismo del pueblo, que ese día creyó haber ganado. Sin embargo, lo que nunca imaginaron fue que todo desembocaría en el Frente Nacional, que sin duda es el periodo más oscuro de la historia en práctica colombiana. El gobierno del general Rojas Pinilla pasó por encima del Estado de Derecho, fue autoritario, un gobierno, podemos decir que un gobierno personalista y que gobernaba según sus propios intereses. Por eso la pacificación no se logra. Creo que no hubo ninguna participación de la ciudadanía, fue una cosa totalmente cerrada, política.
no participó nadie, él se nombró la Asamblea Constituyente y se eligió un nuevo presidente. Era, además de una persona muy preparada, muy interesada, digamos, en mantenerse al tanto de todos los conocimientos de ese que existían en la época, él se destaca y despliega mucho en los cargos que va A veces parece que hay una gran contienda, pero son los mismos, digamos, el juego político y es cómo se reparten esto que no. Gustavo Rojas Pinillas es un dictador, un maravilloso presidente vanguardista y un gobierno militar. Ese Rojas, un enigma lleno de historias.